Hola a todos, bienvenidos a un Instagram Live más de la semana. Muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Qué rico poder compartir este espacio tan chévere, aprendizaje continuo. Vamos a tener hoy un invitado muy especial para ustedes, que es el doctor Nicolás Potvin. Es un abogado súper increíble. Dentro de la lista de los mejores abogados de Colombia está él y me siento súper honrada de poder tenerlo aquí con nosotros en este Instagram Live. Vamos a hablar sobre el decreto 0659 que salió ahorita, hace poquito, el 22 de mayo fue expedido, y ustedes saben que eso pues nos va a cambiar las reglas del juego en el comercio exterior. Así que me siento muy feliz de darle la bienvenida a nuestro invitado. Hola. Hola Manuela, ¿cómo estás? Qué rico verte por fin por acá en este espacio, me alegra mucho y bienvenidísimo. Muchas gracias por tu invitación. Pues para mí es un honor estar aquí contigo, compartiendo algunas reflexiones sobre este decreto, y me honra mucho estar aquí en tu programa, en tu live, en tu Instagram, como se llame. Eso, únete a esta nueva moda. Bienvenido, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu espacio, de verdad que para mí es un gran honor tenerte aquí. Me soñaba hace mucho tiempo poder entrevistarte y que nos des tu opinión frente a estos cambios normativos que se avecinan. Pero antes que nada, me gustaría que te presentaras, porque tal vez hay una juventud que no tiene el honor de conocerte, entonces que nos cuentes un poquito de tu amplia trayectoria. Vale, Manuela, pues muchas gracias. Bueno, yo soy abogado de la Universidad de La Sabana, tengo especialización en Derecho Aduanero del externado, y bueno, pues digamos que respiro aduanas desde hace ya 20 años. Cumplo este año los 20 de estar ejerciendo no mi carrera, pero porque mi carrera ha sido un poco más, pero en materia aduanera sí, por lo menos unos 20 años ya llevo respirando aduanas. Entonces pues he tenido la experiencia de revisar algunas o varias normatividades que han salido, y cada vez que sale una reforma pues somos muy disciplinados en estudiar y analizar siempre cada una de las reformas que salen. Y esta pues evidentemente no iba a ser la excepción. Yo trabajo en Gómez Pinzón Abogados, soy socio de la firma, dirijo el área de aduanas y comercio exterior, y pues atendemos principalmente pues todos los temas de consultoría, litigios, investigaciones. Tenemos un equipo muy sólido en materia de zonas francas, bueno, todo lo que compone, digamos, la ciencia del derecho aduanero, con todo nuestro equipo ahí en Gómez Pinzón, y llevo en Gómez Pinzón ya 14 años largos y medio. Qué chévere, de verdad que tu trayectoria ha sido y la he seguido desde que yo estaba en la carrera inclusive, así que me alegra mucho poderte entrevistar hoy. Quiero que nos cuentes un poco de ese panorama que enfrentamos actualmente en el comercio exterior con el decreto 0659, que nos trae varios cambios, y desde tu perspectiva, ¿qué opinas del decreto? Ok, bueno, una visión así muy general. Yo creo que esto tiene un antecedente, y es un poco, digamos, los anuncios que se hicieron por parte de la DIAN, que fueron, digamos, como ambientando un poco el tema de la expedición del decreto, y siempre señalando un poco que la causa del decreto era que la reglamentación o la regulación actual no está acorde con los controles, que es inclusive llegaron a decir unas bestialidades como que el decreto actual, el 1165, está hecho para contrabandistas, lo cual pues eso es una afirmación injuriosa, es una afirmación irrespetuosa, es una afirmación, digamos, que se sale de todos los órdenes legales, digamos, de una persona, de cualquier persona seria que sepa de aduanas,
sabe que el 1165 y sus anteriores no fueron redactados por contrabandistas, porque pues eso es decirle contrabandista no solo a la academia, sino pues también a los directores de la DIAN anteriores que han participado en esas reglamentaciones. Entonces, con esos anuncios, digamos, y con esa sevicia de querer ir en contra del empresariado colombiano, pues empezaron, digamos, a hacerse esos anuncios y que el sistema estaba hecho para contrabandistas y que, entonces, justificando un poco eso, llegan a la conclusión de que el 1165 hay que modificarlo, pero se concentran en la gran, digamos, modificación que es el tema de las declaraciones anticipadas, ¿sí? Que son declaraciones de importación anticipadas y declaraciones de ingreso anticipadas, modificando, digamos, todo el flujo del proceso de una nacionalización o el flujo del proceso, digamos, de despacho de mercancías. Y eso entonces lo hacen con un gran bombo, con una gran novedad. En un primer borrador veía uno en las consideraciones que esto es para combatir el contrabando y una cantidad de consideraciones que pues, no vale la pena traer a colación, pero que no tienen ningún sustento además, porque no hay un estudio serio que diga que una anticipada sí puede controlar y combatir el contrabando. No lo hay, o yo no lo conozco, y la DIAN nunca lo presentó en un estudio. No lo hay, ni estadísticas, ni nada. De hecho, pues hoy existe, sabemos que hoy existe el mecanismo obligatorio para calzado y textiles, y es de lo que más contrabando hay. Entonces, pues es ingenuo pensar que poniéndoselo al resto de las mercancías van a combatir el contrabando. La diferencia que uno ve entre los comentarios, entre las consideraciones del primer borrador que dieron a conocer y de ya el decreto 659 es que quitan un poco, le bajan el volumen un poco al tema de que es para combatir el contrabando. Sin embargo, dejan, digamos, como ese mensaje un poco, pero también dicen que es para facilitar y para fomentar la facilidad. Eso es mentira, porque yo no te invito a ti a utilizar un mecanismo con un revólver en la cabeza, ¿sí? Y yo no te invito a ti a utilizar un mecanismo de facilitación generándote una consecuencia expropiatoria, porque entonces si no la presento, la mercancía entra en abandono y es un abandono bajo el cual no se puede legalizar. Con lo cual lo que están haciendo es generando una expropiación de una mercancía, de la propiedad privada. Eso lo que está, eso es, digamos, una aprehensión, un decomiso escondido, porque como la DIAN, la Corte ya le dijo que no podía generar o establecer aprehensiones y sanciones ni nada, sino que eso le correspondía al legislativo. Entonces, pues hablaron del abandono y ese es el mensaje. Entonces, para resumir un poco lo que había antes de los anuncios y demás, fue con ese impulso, con esa propaganda de combatir el contrabando y de facilitar el comercio. Salió finalmente como un poco de facilitar el comercio, pero eso es mentira. Sale entonces, digamos, el decreto, nos ponen afortunadamente a estudiar, y el gran cambio realmente es el tema de las declaraciones, pero hay otros cambios, por ejemplo, no sé si quieres que los vayamos anunciando o hasta aquí la primera pregunta, pero bueno. Respecto al abandono, sí quiero que ahorita cuando toquemos el tema nos detengamos harto en ese punto, porque lo que tú dices, yo no lo había visto de esa manera, es una expropiación, realmente, porque es que si tú en 2 días para la modalidad aérea y 5 días para la modalidad marítima, no has definido la situación jurídica de la mercancía queda inmediatamente en abandono y no hay posibilidad de rescate. Sí, eso, pues digamos que volvemos a lo mismo. Si uno quiere incentivar un mecanismo, o sea, primero hay que partir de la base e ir a la génesis de este mecanismo. ¿Sí? La génesis de este mecanismo, ¿cuál es? El acuerdo de facilitación de la OMC. Allá, ¿cómo está concebido? Como un mecanismo de facilitación. Entonces, yo no puedo establecer como un mecanismo de facilitación volviéndolo de obligatoria aplicación, ¿sí? Si yo me quiero acoger, pues yo veré si yo seré más eficiente en el comercio o no. Pero me obligan a hacerlo, cosa que pierden
digamos, pierde todo el sentido de su génesis de facilitación y se vuelve un mecanismo de control, ¿sí? Claro, las consideraciones tratan un poco de tapar ahí entre líneas, diciendo que el acuerdo de facilitación establece el mecanismo, entonces que la DIAN está facultada para establecer el mecanismo, ¿sí? Pero lo están estableciendo de manera obligatoria cuando la génesis es precisamente el acuerdo de facilitación, no de control. Eso por un lado. Entonces ya entra ahí en reversa, ya entra ahí, te establecen un mecanismo con revólver, ¿sí? Porque o lo haces o lo haces. Si no lo haces, entonces pierdes la mercancía de manera inmediata, ¿sí? Que ese es digamos, la expropiación express, porque no puedes legalizar. ¿Cuándo se aplica ese abandono express o esa expropiación express disfrazada de abandono? Cuando no presentas la declaración anticipada, cuando no presentas la declaración de importación anticipada, cuando no presentas la declaración de ingreso anticipada, o por ejemplo cuando el declarante no asiste a una diligencia, sea la diligencia de inspección. En esos casos queda la mercancía en abandono sin posibilidad de legalizar. Esa es, digamos, una expropiación expresa. Ahora, si se presenta extemporáneamente, que es la otra, digamos, el otro escenario que puede haber, pues no, ahí digamos que se puede legalizar, o sea, se paga una sanción, la del 920, que es la del 1% del valor FOB y demás. Ahí la consecuencia es distinta, pero por lo menos no me expropian la mercancía, sino que hay una consecuencia, digámoslo así, económica, que es el pago de una multa más un rescate y demás. Pero lo más grave está en lo que tú decías de los 2 y 5 días y cuando no se presenta la declaración. Entonces, tratar de vender un mecanismo de facilitación con estas consecuencias, pues realmente es pensar que todo el mundo en Colombia, todo el mundo que importe es un contrabandista. Esa es la regla general, ¿sí? Partimos de la mala fe de que todo el mundo es un contrabandista y de que todos los empresarios son dañados, contrabandistas, delincuentes, narcotraficantes, ¿cierto? Porque eso es a lo que lleva el contrabando. Y solo si tú me demuestras lo contrario, pues entonces yo confío en ti. Tan es así que a los OEA les quitaron ese beneficio que tenían de no tener que presentar la declaración obligatoria, la declaración anticipada, y también dijeron, no señores, que los OEA también son unos contrabandistas, ¿sí? Los OEA también son unos delincuentes, entonces aquí tenemos que controlar a todo el mundo, ¿sí? Y tenemos que controlar todo porque si no se nos llena el país de contrabando. Entonces, pues eso es ingenuo, eso es testarudo, eso es ser terco y eso es no entender cómo se administra la aduana colombiana. Entonces, es partir de la base o sea, yo diría, menos TikTok y más estudio en derecho aduanero. Ese sería mi mensaje. Esperemos que la nueva dirección así lo entienda, estamos seguros que así lo va a entender, y bueno, ya veremos las noches eternas, largas y oscuras en el Ministerio de Comercio Exterior, pero bueno, ese será otro live. Pero te hago una pregunta. Mientras yo estuve estudiando la normatividad anoche, vi algo, y es que también se cambió la forma en la que la DIAN debe disponer o puede disponer de la mercancía la mercancía ADA, que es la mercancía que es aprehendida, decomisada o abandonada. O sea, como que les facilitaron de una manera legal la disposición para poder donar esto a las causas del Estado. Sí, realmente la disposición de mercancías, sí ve uno al final del decreto que trae unas modificaciones. Hay varios artículos de disposición de mercancías aprehendidas que se modifican. Se mantienen un poco tal vez las modalidades de disposición, como la donación, la adjudicación, ¿sí? Y los anuncios que se hicieron de que las mercancías importadas pues están destinadas a la población más favorecida, eso ha sido así, eso no es tal vez ninguna novedad en la práctica. Eso se hace, o mercancía que sea perecedera pues se tiene que destruir, ¿sí? Se tiene que destruir. Entonces pues
digamos que tal vez son cambios normativos, pero en la práctica eso... Pero a la crítica que yo le hago, la crítica como que yo le hacía a ese pedacito y es pues, o sea, mejor para el Estado, digámoslo así, porque si tú lo ves de alguna forma, pues más fácil nos van a quitar la mercancía por cosas que ni siquiera son cuestiones legales, lo que tú decías, o sea, por 2 días que te demoraste en el puerto, entonces quedaste sin tu mercancía, o sea, nos van a quitar la mercancía y para un empresario que apenas supongamos está empezando, puede ser todo su capital invertido en un contenedor y se lo quitan por un error administrativo o una demora, y luego sí, entonces eso pasa al Estado y pues no sé, me parece que también es una forma como de, no quiero como sonar políticamente incorrecta, pero nos van a quitar la mercancía y eso es lo que más me duele, o sea, ¿por qué de una se van a eso tan extremo? Que no haya posibilidad de rescate. De acuerdo, pues el por qué yo no lo sabría identificar, pero me huele a que esto es así en este gobierno, ¿sí? Esto no esperaríamos nada distinto, ¿sí? Porque si yo parto de algo que no conozco y yo trato de administrar una aduana que no sé cómo se administra, ¿cierto? Pues me invento normas que van en contra de los ciudadanos, ¿sí? Pensando además que para este gobierno no es mentira que los principales enemigos son los empresarios, ¿sí? Y por eso, debo decirlo, nosotros desde Gómez Pinzón siempre hemos estado en la arena dejando la sangre por nuestros clientes, porque sabemos la situación que están pasando, ¿sí? Entonces yo creería que no hubiéramos esperado, bueno, uno siempre guarda la esperanza, pero repito, si yo voy a elaborar o estructurar unas normas sin el conocimiento de derecho aduanero, pues lo más seguro es que cometa un error en expedir unas normas que no van a estar, digamos, en consonancia con la realidad del comercio exterior, en consonancia con la facilitación del comercio y en consonancia con los postulados de la OMC, ¿sí? Entonces yo creo que un poco la razón es esa, falta de conocimiento, falta de querer conocer y partir de la base de una realidad que no es la correcta de manera terca, testaruda y resentida, digámoslo así. Claro. ¿Y tú qué opinas de pronto de estos cambios que vamos a tener? Yo los llamo escalonados y creo que sí son escalonados. La directora Claudia dijo que no eran escalonados, pero si una norma entra a regir por partes, para mí es escalonado. O sea, tenemos una parte que entra a regir ahorita el 7 de junio y otra que entra a regir no sabemos cuándo, cuando tengamos sistemas informáticos electrónicos. ¿Tú qué opinas de esta vigencia que vamos a tener? Yo también percibí lo mismo cuando dijeron, no, es que eso no es escalonado. A ver, camina como perro, tiene 4 patas de perro, son peludas como las de un perro y ladra como perro, pero no es un perro, es un ganso, ¿no? Entonces, evidentemente es una vigencia escalonada y eso ya se vivió en el decreto 390, ¿sí? En el fallido decreto 390, porque fue un decreto fallido, en donde, como en ese gobierno era, la fórmula era querer quedar bien con todo el mundo, entonces el gobierno intentó quedar bien con el sector y el gremio de comercio exterior, se lanzó a expedir ese decreto 390 y no tenía sistema. Entonces entraron en vigencia unas normas de manera inmediata, después otras cuando se reglamentaron, no sé qué, me acuerdo, y al final eran unas por el sistema. Pues eso, y allá lo llamaron vigencia escalonada, acá no, acá entonces, para no entrar en ese mismo ámbito del 390, ahora quieren decir que esto no es escalonado. Sí es escalonado, y se puede llegar a repetir la misma historia del 390. Entonces allá, digamos que con esa vigencia escalonada, lo que hicieron fue meternos a todos los participantes, actores y a los protagonistas del comercio exterior como en una cámara de gas, en donde no sabíamos dónde estábamos, pero nos iban acabando. Y eso fue lo que pasó. Y se acabó la seguridad jurídica. Afortunadamente, llegó el 1165. Yo digo que el 1165 fue el salvavidas de la seguridad jurídica aduanera, ¿sí?
y ese 1165 nos salvó la vida y por lo menos mantuvo la seguridad jurídica porque supimos que era lo que estaba vigente, porque con el 390 no se sabía que era lo que estaba vigente. Entonces ahora sí sabemos lo que está vigente, porque el decreto dice entran en vigencia 46 artículos de manera inmediata, es decir, el 7 de junio, esa discusión ya está dada, el 7 de junio, y el resto de artículos pues entran cuando la DIAN certifique el funcionamiento de los servicios informáticos electrónicos mediante una resolución que se publicará en Diario Oficial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el 390? Ese sistema nunca salió. Uno preguntaba, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y ya estamos en tránsito, ya estamos en carga, ya. Y eso, pues cuando después de una administración llegaron, levantaron la tapa de la olla y vieron que eso estaba rasgado. Entonces, aquí ojalá no pase lo mismo. Dijeron en la última charla que estaba previsto para octubre, si no estoy mal. Pero pues no sabemos, digamos, uno con el antecedente, hay más razones para creer que no va a ser así que razones para creer, y seamos realistas. No es un tema de ser pesimista, ni negativo, ni el que todo lo ve malo, no. Primer antecedente realista, el 390. El sistema del 390 nunca salió. Ese es el primer antecedente que nos dicen, me cuesta creerlo. Y el segundo, pues las políticas de este gobierno no ejecutan. Tienen presupuestos gigantescos para gastarse la plata y no ejecutan los presupuestos. Pues entonces, si a nivel macro no es que ejecutan presupuestos, uno no sabe si a nivel de la aduana van realmente a implementar o a desarrollar realmente ese sistema. Entonces, esos dos hechos nos hacen pensar que en octubre, no sé, tengo mis dudas, pero evidentemente sí es una vigencia escalonada. Entonces, claro, lo que pasa es que no nos podemos dormir. ¿Y el mensaje cuál es? Estudiamos muy bien la logística de nuestra compañía, analicémosla muy bien y hagamos, comillas, pilotos sin que haya entrado en vigencia la norma. Busquemos hacer pilotos para congraciarnos un poco con la norma, a ver en nuestra operación cómo nos va, ya que hoy nadie nos va a sancionar, ya que no hay una expropiación express, y empiecen a hacer las compañías pilotos de anticipadas a ver cómo les va. Ese sería, digamos, tal vez un mensaje, ya que hoy es, comillas, voluntario, excepto pues textiles y calzado. Y si en octubre entra, sí, pues estamos listos. Si no ha entrado, pues sigamos, si nos fue bien, y si no, pues si no ha entrado, pues hasta cuando entre en vigencia, pero como ya el llamado de atención está ahí, ya el mensaje es, esto va porque va, entonces, pues tratar de ajustar y comenzar a hacer los ajustes internos en las compañías para poder implementar este mecanismo. Yo digo que a la larga las declaraciones anticipadas no son malas, el tema es que si no hay sistemas no sabemos cómo van a funcionar, y yo creo que ese es el caos que hay ahorita, porque pues no estamos manejando bajo la especulación un tema que nadie sabe cómo va a funcionar, y por eso creo que eso genera un poco de pánico colectivo. Pero dentro de todo, a la larga yo siento que nos puede organizar a todos como empresa, porque hay veces que no tenemos como esa información bien, porque falta como un poco de organización. En algunos casos, sobre todo cuando son importadores de pronto tan pequeños, ¿cierto? Que es como un nicho más al que yo me manejo, donde se ve mucho desorden y hay que organizar muchas cosas, y siento que a la larga las anticipadas obligatorias pueden ayudarles a organizarse un poquito. Pero en todo caso, hasta que no tengamos sistemas, no sabemos esto cómo va a funcionar. Yo quisiera preguntarte, tú, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas le ves a este decreto? Pues yo creo que, bueno, de pronto en el tema de definiciones aclaran algunas cosas, aunque pues a pesar de que entran en vigencia, supuestamente las definiciones entran en vigencia el 7 de junio, pues habrá, por ejemplo, la definición de abandono, cuando habla del artículo 169, pues eso no va a entrar en vigencia, a pesar de que la definición entra en vigencia, pues en la práctica eso no va a entrar en vigencia.
hasta que entre el sistema. Tal vez veo positivo, digamos, el tema de definiciones, se aclaran varias cosas. Para las agencias de aduanas, el régimen de incompatibilidades e inhabilidades también se suaviza un poco. Creo que principalmente para las agencias, creo que de aduanas, creo que ese tema es bueno. En la práctica estuve analizando si era positivo el cambio o no del pago de tributos en la forma como está prevista. Tal vez sí, podría llegar a ser bueno, porque obviamente hoy en día cuando yo pago después tengo de alguna manera por algún tema que se encuentre, pues que simplemente tengo que corregir, pero de pronto ahí en el procedimiento, en el flujo del procedimiento, creo que pueden haber cosas buenas si se aplica bien, ¿sí? El terror está en la anticipada, evidentemente está ahí. Yo encontré tres cosas que me parecieron bueno, tres artículos que refieren a lo mismo sobre el pago consolidado que me pareció bueno, y es el tema de que ya la suspensión del beneficio para los OEA, los usuarios de aduaneros con trámite simplificado y los tráfico postal y envíos urgentes, que le suspenden el beneficio de pago consolidado por un año, lo redujeron a 6 meses. Me parece bueno. Eso es bueno, porque muchas veces se me pasó pagar un recibo de 430,000 pesos y por eso me suspendían por un año. Entonces es importante esa aclaración que tú haces, porque sí es algo positivo. Creo que establecer que cuando yo me doy cuenta y lo pago son 2 meses de suspensión, y cuando la DIAN se da cuenta serían 6 meses. Claro, ¿qué sería lo ideal? Que no hubiera suspensión, cuando al menos yo me doy cuenta, ¿sí? Y 6 meses si la DIAN. Yo creo que hoy en día, nosotros ya estamos presentando peticiones en nombre de compañías que tienen suspendido el pago para decir, mira, con base en el principio de favorabilidad, no sé, por favor, restablezcame el servicio de pago consolidado a partir de X fecha, contando ya sean los 2 meses o los 6 meses. Sí, yo también creo que es algo muy bueno, porque de hecho sí, a una de las empresas, a unos de mis clientes a mí le suspendieron por un año, y yo decía, Dios mío, hay que correr con la favorabilidad. Sí, de acuerdo. Mira, hay tal vez otro tema positivo, y es en materia de depósitos en los puertos preciso se me fue el nombre, de estos depósitos que tienen digamos que las mercancías, ¿sí? Las mercancías aprendidas. No. En el caso, hay unos depósitos de mercancía que se almacena para las aerolíneas, ¿sí? De consumo de a bordo. Entonces, ahora los titulares de esos depósitos pueden ser las aerolíneas. Antes hoy en día pues son los puertos, aeropuertos. Eso también es bueno, porque le da esa facilidad a las aerolíneas. ¿Qué opinas del comportamiento esperado? Pues son de esas normas que no sé, que son como un poema muy bonito, pero son normas que tal vez no son eficaces. Claro, lo que pasa es que en un régimen aduanero, en una disciplina de derecho administrativo puro y duro, tú no puedes establecer normas que esperes de la gente, y menos cuando estamos ante un régimen de responsabilidad objetiva. ¿Sí? Eso tal vez puede llegar a ser contraproducente. Entonces, cuando uno establece una norma que dice no genera ninguna sanción, es decir, no genera una consecuencia jurídica directa, pero sí la tendré en cuenta para mi gestión de riesgo, entonces en última sí llega a generar una consecuencia. Porque si a mí me disminuyen o me cambian la calificación de riesgo por un comportamiento no esperado, pues me están imponiendo una consecuencia. ¿Sí? Entonces, si hoy yo soy UTS y no me comporto como la DIAN espera que me comporte, pero pues no hago contrabando,
¿sí? No infrinjo las normas, sino que de pronto el buque cuando zarpa no informa, entonces pues no es un comportamiento esperado, entonces me va a cambiar la calificación y me va a perder la calidad de UTS. Eso es una consecuencia contra la persona jurídica, obviamente. Entonces, digamos que son esas normas que tienen por detrás que dicen, no, tranquilo que no te va a sancionar, pero lo va a tener en cuenta, me vas a afectar por uno u otro lado, ¿sí? Más tarde que temprano, seguramente. Yo vi algo del comportamiento esperado dentro del marco de las anticipadas obligatorias que me gustó, y quiero decir, porque sí me gustó, que dice que es un comportamiento esperado del transportador que permita a las agencias de cargo, a las agencias de aduana o al importador conocer la información de las declaraciones, bueno, de la fecha estimada de arribo, porque es que para nosotros a veces es muy duro pues estimar una fecha si el transportador no nos la da. Entonces creo que de alguna forma como que bajo el comportamiento esperado lo amarran un poco, porque la DIAN no puede en este decreto colocar sanciones, pese a que, no sé tú qué opines de esto, vi en varios artículos que nos metieron obligaciones categorizadas de una vez con sanción. Sí, eso pues también era lo esperado, ¿no? Porque con base en el 920, pues lo que se busca es un desmonte del régimen sancionatorio que replicaron del 1165 en el 920, porque además no podían hacer nada distinto. Y es como un desmonte de ese régimen sancionatorio para entrar en la era de la categorización, que eso yo creo que va a ser de difícil aplicación en la práctica, pero bueno, eso no es objeto de discusión acá. Entonces, categorizar desde ya, digamos, dar como unos indicios de obligación categorizada, pues ya eso conversa un poco con el 920. Sin embargo, se encuentra uno con normas que dicen, por ejemplo, en el tránsito aduanero, dice que hay una modificación y dice que las agencias de aduanas van a responder por el pago de los tributos aduaneros. Eso hoy en día le corresponde al transportador, ¿sí? Entonces le imponen esa obligación, no la categorizan, ¿cierto? Y entonces el día de mañana, si una agencia de aduanas o el transportador no paga los tributos aduaneros, entonces que le inician una investigación a la agencia de aduanas con base ¿qué norma? En el 920. El 920 no trae una sanción para las agencias de aduanas por no responder por tributos aduaneros en el régimen de tránsito aduanero. 1. 2. No cambian el listado de obligaciones de las agencias de aduanas. 3. No la categorizan. Entonces, ¿qué? ¿Va a ser una investigación sin dientes? ¿O es abiertamente inconstitucional porque pues están imponiendo acá una sanción? Porque además cualquier proceso sancionatorio, ya sea para hacer efectiva la garantía o para imponerle la sanción o cobrar los tributos, es un proceso reglado que está en el 920 y las sanciones están en el 920. Entonces, ¿qué sanción le van a poner a la agencia de aduanas? Págame los tributos aduaneros, sí, pero ¿dónde dice aquí en el 920 el procedimiento? Entonces, eso es lo que genera un poco el tema de la categorización, que cada artículo de obligación tiene que tener una categoría y eso pues a cualquiera se le puede pasar, como estamos viendo en este ejemplo. Y algo que te preocupe fuertemente para las empresas en general de los cambios que se pueden avecinar. Muchos, mucha preocupación porque a ver, mientras entra, digamos, en vigencia, tal vez los artículos que entran en vigencia el 7 no generan tanta controversia, pues tenemos, por ejemplo, el caso de resoluciones anticipadas que disminuyen el término a 2 meses, eso no genera, digamos, ningún tipo de traumatismo. Hay unos temas, digamos, puntuales en zonas francas que tampoco genera traumatismos, pero los que sí generan traumatismos vienen después, que ya vamos a ver cuáles son. El tema de la nueva, digamos no la nueva, sino el tema de la obligación aduanera, del pago consolidado, pues eso tampoco genera traumatismo. Entonces, es decir, digamos que para lo que entra en general el 7, tal vez no hay, digamos, algo que nos preocupe. Obviamente hay que revisar todos los artículos,
para ver a la compañía exactamente qué le afecta. ¿Qué nos preocupa? Obviamente, pues que cuando entre en vigencia la otra parte, la que nos aterroriza, pues va a ser, digamos, sí, ahí entramos en la casa, estamos aquí en el jardín de la casa del terror, y cuando entre en vigencia ya entre a la casa del terror y mire a ver si puede salir. ¿Qué nos preocupa? Que, por ejemplo, las compañías, por X o Y motivo, no puedan presentar las anticipadas porque logísticamente no tienen la información. A veces los proveedores mandan la factura súper tarde. A veces, por ejemplo, el tema de sobrantes, y eso es un complique a nivel logístico. Entonces, sí nos preocupa que las compañías no estén listas. Eso nos preocupa. Por eso, un poco la sugerencia es, con la norma actual, que permite presentar una declaración anticipada voluntaria, iniciar unos pilotos, ¿sí? Para ver cómo nos va y ver qué fichas tenemos que ir moviendo o ajustando para que de aquí a octubre, si es que sale, pues estemos listos, ¿sí? Para aplicar la nueva norma. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa? Que la entrada en vigencia, si bien nos están diciendo que entra en vigencia cuando la DIAN certifique lo del sistema y demás, y que eso va a pasar supuestamente en octubre, eso es lo que han dicho, ¿qué nos preocupa? Que esa entrada en vigencia sí va a ser inmediata. O sea, hoy prenden el sistema, le hacen las pruebas, no sé qué, certifican que esté funcionando, y mañana tú tienes que presentar la anticipada. No dejan como un de pronto... 2 días, dicen 2 días, que 2 días después. Sería ideal que fuera un término, digamos, durante el primer año o durante los primeros 6 meses, pues las empresas lo podrán hacer de manera voluntaria sin esas consecuencias expropiatorias. Son consecuencias expropiatorias. Eso es lo que más, digamos, nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Que las operaciones que hoy fluyen muy bien desde y hacia zonas francas se empiecen a entorpecer, se vuelvan lentas, paquidérmicas, por tener que presentar las declaraciones de exportación con una solicitud de autorización de embarque. Eso claramente no es que desincentive el régimen, porque el régimen es un incentivo en sí mismo, ¿sí? Y es un gran régimen, es un gran incentivo, y a pesar de que desde que comenzó este gobierno ha recibido atentados y dardos, y lo han querido, mejor dicho, es mejor no hablar de eso, pero que, digamos, valga decirlo, en sentencias de la Corte Constitucional que nos alegran, se ha tratado de proteger el régimen de zonas francas. Entonces, que tengan que hacer declaraciones de exportación no va a desincentivar el régimen. Simplemente, pues, algo que hoy funcionaba bien, que es controlable por la DIAN, porque es que fíjate que la DIAN dice, no, es que yo tengo que poner la SAE, porque es que yo necesito saber qué es lo que está saliendo. Pues, hombre, hoy tú sabes. Pues controla el formulario de movimiento de mercancías de salida, contrólalo, pero no digas que es que hoy no lo puedes controlar, eso es falso, ¿sí? Que la única forma es con una SAE y con una declaración de exportación. Entonces, pues esas son cosas que nos preocupan. ¿Tú crees que, bueno, no sé, es como una visión que yo estoy viendo de lo que puede llegar a pasar a nivel operativo? Y es que para que yo no vaya a estar sometido a este tema del abandono, yo prefiero de una vez con declaración de anticipada de ingreso, con declaración de ingreso de una vez pasarlo a zona franca. O sea, sacar mi mercancía del puerto, de la zona primaria, y llevarla a una zona franca y allá hacer todo el proceso, porque yo sé que tal vez no vaya a tener las herramientas rápido para nacionalizar en 2 días o 5 días. Sí, porque fíjate que la declaración de importación anticipada y la declaración de ingreso anticipada se deben actualizar, ¿cierto? Y se actualizan cuando se haga el informe de descarga. Entonces, en la logística nada es perfecto. En el mundo de la logística siempre hay sobrantes, siempre hay que me facturaron algo que no era, siempre puede haber faltantes, nada es perfecto. Entonces, pues digamos que si yo me voy, digamos, por la anticipada, o sea, un poco el mensaje es, si tú te vas a ir por la declaración de importación anticipada,
tienes que estar seguro de que la actualización va a ser muy fácil, ¿sí? Y que no vas a tener problemas de pronto de sobrantes, de mercancía diferente, ¿sí? Pero si tú tienes esa duda, pues vas a tener que implementar la declaración de ingreso anticipada para poder llevar la mercancía a un depósito o a una zona franca. Entonces, yo no creo, pero pues eso es una opinión personal, yo no creo que se vayan a desincentivar ni las zonas francas ni mucho menos los depósitos, ¿sí? Al contrario, creo que van a estar más llenos de lo normal, sobre todo además por esa norma bastante confusa de si, si lo tengo que llevar a un depósito de la misma jurisdicción o una jurisdicción distinta, en fin, eso está ahí en el 169. Pero en últimas, desde el punto de vista logístico, la gente de pronto va a protegerse y va, pues ante la duda, me abstengo y presento declaración anticipada de ingreso y me voy para un depósito como lo hago hoy en día. Y ya sobre la marcha, de pronto quien vaya afinando sus operaciones termina pasándose a la anticipada y pues sí, evidentemente ahí no hay necesidad de hacer uso del depósito ni de la zona franca, pero eso es digamos como una realidad, pero no creo que desde el día uno los depósitos vayan a estar sin mercancía, ¿no? Todo lo contrario. No, yo también creo que antes van a ser fomentados estos dos usuarios porque siento que casi todos vamos a tener que irnos al principio a utilizar estos regímenes de, espere, tengo que primero actualizar, me organizo, que no me vayan a prender la mercancía o que no me la vayan a, a dejar en abandono porque ahí sí no hay nada que hacer y la perdiste. Sí. Estamos hablando de que uno en una pérdida puede quebrar una empresa, totalmente. Sí, sí, sin duda, sin duda. No creo que se acaben ni los depósitos ni menos las zonas francas, pues como con este régimen, la verdad. No, de hecho, yo creo que la agencia de aduanas va a recobrar muchísima importancia, ¿sí? A pesar de que el importador puede ser declarante directo, pues yo creo que las personas se van a valer más de sus agencias de aduanas y van a tener que confiar más en sus agencias de aduanas. Claro, habrá que revisar, obviamente, los contratos de agenciamiento aduanero porque ellas, pues las agencias, tendrán también que protegerse ante digamos, las situaciones y las eventualidades que se pueden presentar. Entonces, pues a mayor control, a mayor mensaje de expropiaciones, a mayor mensajes de aprehensiones, de sanciones, de que no confiamos en ti y que todos son contrabandistas hasta que se demuestre lo contrario, pues ante ese escenario, pues uno busca soportarse en la gente, en los profesionales que manejan la normatividad y manejan la operación, y las llamadas a soportar esa angustia, pues obviamente son las agencias de aduanas. Yo anoche estuve revisando algo que yo se los escribía en el grupo ahí de WhatsApp, que yo decía, Dios mío, esto no me va a dejar dormir, y no pude dormir como hasta las 4 de la mañana leyendo eso, porque yo decía, a ver, yo cuando hice los comentarios al decreto cuando salió en diciembre, yo dije, Dian, no tiene que ver que nosotros tengamos un error parcial en el serial con que esa mercancía esté sujeta al cumplimiento de restricciones legales o administrativas. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces había un pedacito que decía que era mercancía, que se consideraba mercancía diferente cuando había un error parcial en el serial y que la mercancía no se podía legalizar sin pago de rescate si la mercancía estaba sujeta a restricciones legales o administrativas. Vi que en las definiciones quitaron ese pedacito de sujeta a restricción legal administrativa, pero en el artículo que habla específicamente sobre la autorización de pago y levante de la mercancía, dice que la mercancía que tenga un error parcial en el serial, pero que esté sujeta a restricciones legales o administrativas, no va a poder legalizarse sin el pago de rescate. Entonces ahí ya me quedé como plug porque casi todas las mercancías están sujetas a restricciones legales o administrativas. Por lo tanto, si yo tengo un error parcial en el serial y mi mercancía está sujeta, por ejemplo, a un retie, entonces a mí me toca legalizar con el 50% del rescate.
Sí, sí, yo creo que esa es una inconsistencia que hay entre la definición y la norma sustantiva que reglamenta realmente esa operación, que regula esa operación, ¿sí? Entonces, pues desafortunadamente esas inconsistencias eh, se dirimen no con la norma necesariamente de la definición, sino con la norma sustantiva que reglamenta y regula la operación. Pues en este caso, si esa norma, la sustantiva es la que dice que se debe legalizar con 50%, pues desafortunadamente así será. Claro, no puede meterse, digamos, en una argumentación bueno, ¿y qué pasa con la definición? ¿Sí? Pero así a simple vista uno diría que no, o sea, que te adoptaron el comentario, pero no te adoptaron el comentario. Claro, es el artículo 26 del decreto 0659, el numeral 4, que habla, ¿Qué artículo, perdón? dice, el artículo 26, que modifica el 185, el numeral cuarto, Espérame. agregan justo ese pedacito, dice, cuando practicada la inspección aduanera se advierta descripción errada o incompleta de la mercancía, siempre y cuando no se trate de mercancía diferente y el declarante dentro de los 5 días siguientes a practicada dicha diligencia solicita el levante de la mercancía con declaración de legalización que lo subsane sin liquidación ni pago por concepto de rescate. Luego dice, esta misma regla será aplicable cuando no se detecten errores o omisiones parciales en el serial, siempre y cuando no se trate de mercancías y en aplicación del análisis integral se determine que no se trata de mercancía diferente. Entonces ahí fue donde yo dije, o sea que si mi mercancía está sujeta a restricción legal o administrativa, me toca legalizar con el Lo 50%. que pasa es que, sí, y hay que partir de la base, pues de que muy pocas veces la aduana aplica correctamente el análisis integral, porque ellos dicen, yo hice el análisis integral, pero habiendo hecho el análisis integral, encuentro que igual hay un error en el serial. Pues hombre, sí, es que de ahí parte el análisis integral. Puede que haya un error en el serial, pero si usted hace un análisis integral respecto de la factura, del documento de transporte, de la descripción, de todo lo que dice el análisis integral que hay que hacer, y a pesar de ese error detecto que no se trata de mercancía diferente, perfecto, entonces sale adelante. Pero aquí es un poco la ley del menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar análisis integral. Ah, sí, aquí está. Pero resulta que es que el serial sí está mal. Entonces, pues, es mercancía diferente. No te explico. Entonces, digamos, parte un poco de la cultura con la cual se aplica el análisis integral. Y en este caso, pues, valdría decir, como van a decir que hay un error en el serial y que si es una mercancía que tiene restricciones legales, pues aquí básicamente lo que estamos diciendo es que va a tener que legalizarse, como tú dices, con el 50%, porque esta misma regla será aplicable cuando se detecten errores, siempre y cuando no se trate de mercancías sujetas a restricciones legales y en aplicación del análisis integral. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué pasa si yo sí tengo el registro sanitario? ¿Mm? Sí, es que el tema es que no te está llevando, o sea, la norma no dice siempre y cuando cumplas con el requisito, no dice esté sujeta, o sea, todas están sujetas prácticamente. No, ahí hay una zona gris tal vez. Pero Esperemos que eso lo reglamenten, pero la resolución que sacaron, tú sabes, si la resolución que sacaron ahorita para que la miremos para comentarios, esa es la resolución reglamentaria o eso habló pues solamente de garantías. no, esa resolución también trae temas de este decreto, pero honestamente no la he revisado en detalle. Luego no me pronunciaría sobre la resolución porque he visto más que todo el tema de garantías que quitan la fianza, reglamentan algunos temas de este decreto, pero este tema puntualmente no te sabría decir. Pues esperemos a ver qué pasa con eso, porque sinceramente me preocupa porque casi todas las mercancías están sujetas a restricción legal o administrativa y en casi todos los casos o sea, las agencias de aduana suelen o el importador suelen cometer el error parcial en el serial, entonces me preocupa porque va a aumentar el tema de la legalización con pago.
Sí, pues sí, a la final más recaudo, ¿no? Pero, es decir, aquí hay un tema y es cuando yo miro una norma, como cualquier otra, y guardo una esperanza en una resolución, es porque algo anda mal, es porque la norma no está bien, ¿sí? Porque la resolución no puede ir más allá del decreto. Entonces las resoluciones reglamentarias no se hicieron ni para aclarar, ni para subsanar, que es que nosotros quisimos decir eso, pero en el decreto quedó eso, pero venga, vía resolución lo aclaramos. Cuando uno acude a eso es porque la norma quedó mal hecha y quedó mal concebida. ¿Sí? Las resoluciones son para reglamentar, punto, para nada más, para reglamentar. Entonces, mientras más corta la resolución reglamentaria, mejor. Si se utiliza para aclarar, subsanar, arreglar, la estás embarrando. La estás embarrando porque además eso no es técnica jurídica ni legislativa. Y ni hay que decir de los conceptos, pero bueno. Bueno, entonces ya como para finalizar, me gustaría que dieras como dos o tres comentarios que tú digas, bueno, importadores, tengan en cuenta esto para que no vayan a estar como tan asustados, porque siento que hay como un pánico generalizado entre los importadores. Y yo creo que no es un pánico gratis, yo creo que está justificado, ¿sí? Y que ahora la aduana venga a decir que tranquilos, que esto no es tan grave, que esto se hizo fue para fomentar el comercio, para facilitar el comercio, para hacerles la vida más fácil y que incurran en menos costos y que se lleven su mercancía nacionalizada desde el puerto. Eso en la práctica no es así y no va a ser así, ¿sí? Por los próximos años. Entonces, el pánico y el terror que hay es justificado. Hay que bajar el volumen, obviamente, y hay que tranquilizarnos. Uno, entendiendo y leyendo y estudiando muy bien la norma, y el mensaje es, claro, uno entra en pánico cuando está en una situación que no conoce o que no sabe cómo manejar, ¿cierto? Si yo conozco bien la norma, como puerto, como aeropuerto, como agencia de aduanas, como depósito, como importador. Entonces, cualquier eslabón de la cadena logística que hoy esté en pánico, no importa. Conoce qué es lo que dice la norma. Y hay que conocer bien qué es lo que dice la norma. No lo que la aduana intentó decir, no el mensaje de las consideraciones, no, lo que dice la norma. ¿Sí? Y entendiendo muy bien qué es lo que significa la anticipada, cuáles son sus excepciones y cuál es el mecanismo y el flujo de un proceso de nacionalización donde se presenta la anticipada, después llega, hay un descargue, hay un informe, hay una oportunidad para actualizar, después entonces que si autorización de pago y no sé qué, y levante y demás, en fin, entonces pues un levante, si no, entonces un traslado. Si uno entiende eso, ¿sí? Y lo puede plasmar directamente en la aplicación de sus operaciones, el pánico baja. Que sigue siendo terrorífica el mecanismo de que esto es obligatorio y que si no lo presento tiene consecuencias expropiatorias, sí, eso es cierto, pero si yo conozco la forma como debo actuar y con quién debo actuar, entonces el pánico baja porque estoy conociendo la situación y un poco la puedo tener bajo mi control. Entonces el llamado a los importadores es, no creas que la agencia de aduanas te va a solucionar esto, y alguien alcancé a ver en los comentarios que alguien puso que los importadores no esperen que nosotros las agencias de aduanas seamos los superhéroes, ¿sí? Pues un poco sí, o ¿quién podrá defendernos? Pues las agencias de aduanas será el chapulín colorado de esta historia, ¿sí? Entonces no esperen realmente a que la agencia de aduanas les resuelva el día en que la DIAN certifique la resolución cómo hacer el tema. La agencia de aduanas será su aliado, su, digamos, comillas, declarante, será quien presente las declaraciones y demás, pero no es quien le va a usted a resolver el tema si usted no conoce. La agencia de aduanas no le va a bajar el pánico, ¿sí? El pánico se lo va a bajar, señor, usted, empresario importador. ¿Cómo? Conociendo la norma, interpretándola de manera correcta y sabiendo cuál va a ser su aplicación. Esa es la única forma en que uno disminuye ese pánico, y creo que nosotros
Manuela, tenemos también esa función evangelizadora aduanera de transmitir, digamos, un mensaje de no, venga, esto se va a manejar así, ¿sí? La realidad va a ser esta y las consecuencias pues van a ser estas, pero no quiere decir que pues entremos en pánico y el mundo se acabó, no, ¿sí? Entonces creo que ese sería mi mensaje: conozcamos la norma, bajémosle el volumen al pánico, pero sí tengamos presente y seamos realistas que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿sí? Y que por más de que queramos ser como otras aduanas de Singapur y del resto del mundo donde funciona distinto el tema, pues aquí no, aquí nos tocó esto, nos tocó tragarnos este sapo por los próximos años, ¿sí? Hasta que haya una administración aduanera sensata, que converse el control con la normatividad y que entiendan que la facilitación no es dejar de controlar. Facilitación es controlar con eficiencia. ¿Y cómo controlo con eficiencia? Conociendo a través de un buen sistema, ¿sí? No es a través de TikTok que yo controlo, es a través del conocimiento del derecho aduanero y de cómo se administra una aduana. Así es como debería funcionar el tema, pero pues para eso uno intenta trabajar todos los días, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, tranquilos, que hay que conocer la norma, conociendo la norma, cómo la vamos a aplicar, cuál es la interpretación que le vamos a dar y un poco cuáles son las consecuencias. Entonces, ese sería, digamos, como el primer mensaje para los... Me encantó eso de controlar con eficiencia, me encantó. Y también es cierto que es parte y responsabilidad de la autoridad aduanera no estar tampoco desinformando, porque siento que el discurso que ha dado en todas sus redes sociales y en todas sus plataformas de comunicación masiva lo empezamos a vigilar con 48 horas antes desde ya, lo cual pues tampoco responde a la realidad porque no hay sistemas. Y mucho de lo que se ha dicho en toda la publicidad de la DIAN ha sido eso, como vamos a empezar a implementar anticipadas obligatorias porque todos son unos contrabandistas y tampoco. O sea, la invitación es no se asusten, porque yo se los he dicho desde que salió, no se asusten, esto no va a empezar a regir todavía. Tenemos una vigencia, todavía no sabemos hasta cuándo, si es hasta octubre, entonces esperemos a ver si es verdad. Todavía falta que la DIAN haga capacitaciones, folletos, todo lo que dice que va a hacer, y pues ya cuando tengamos eso claro, ahí sí ya nos empezamos a asustar. Sí, pero hay que irnos preparando sin duda alguna, y evidentemente esto no es un problema necesariamente de la norma. O sea, el contrabando, la delincuencia, las malas prácticas no se acaban necesariamente con unas normas tan rígidas y tan digamos, con consecuencias expropiatorias. Esto es un problema, digamos, en primer semestre de Derecho nos hicieron leer un libro que se llamaba El Derecho es un problema de hombres, no de leyes, del doctor Gómez. Y es verdad. Entonces, hasta que aquí no cambie la cultura de la corrupción, la cultura de el todo fácil, la cultura, el narcotráfico, pues contrabando va a haber. Y además, alguna vez lo conversábamos contigo, el contrabandista no ingresa, no necesita del sistema, ¿sí? No necesita. Entonces, pues es ingenuo creer que con las anticipadas obligatorias ya tocamos el cielo con las manos. No estás tocando ni el cielo ni con las manos tampoco. Ay, totalmente, no. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por este espacio tan divertido, porque me parece súper chévere poder hablar contigo de esa manera como más informal, digámoslo así, en un vocabulario que tal vez las personas se les facilita más entender, no estando desde la camiseta del abogado, que siempre estamos hablando entre nosotros como con esas palabras que son a veces tan rimbombantes que tal vez la comunidad en general pues no, y yo busco es intentar un poco democratizar este conocimiento aduanero, y a través de expertos tan geniales como tú te quiero agradecer por tu tiempo de verdad y por habernos contado tus perspectivas del decreto. Coincido con todo lo que tú dices y me quedo con el tema de la expropiación, no lo había visto de esa manera. Y con el tema de que es verdad, tenemos que, la DIAN entre más ponga leyes, yo creo que incentiva, o sea, leyes tan duras y tan controladoras,
puede hasta incentivar más el contrabando que desincentivarlo. Entonces, es controlar con eficiencia, como tú dices. Esperemos a ver qué viene con los sistemas informáticos. Y nada, ya sabes que este espacio es tuyo, las veces que quieras aquí estamos orgullosos de estar contigo y felices de poder compartir estos espacios. No, pues Manuel, la verdad a ti muchas gracias por la invitación. Como te dije al comienzo, pues para mí es un honor participar en estos espacios disruptivos y creo que es una gran genialidad, digamos, de parte tuya, este trabajo disruptivo de comunicación que estás emprendiendo, que estás logrando y que obviamente estás evidentemente liderando. Para quienes somos un poco más acartonados, esto es todo un reto. Entonces, de verdad, felicitarte, agradecerte y nada, cuando surja alguna otra oportunidad de discusión y debate, aquí estaremos siempre a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya saben que este podcast, si Dios quiere, se sube el sábado en Spotify y en YouTube para que lo puedan disfrutar en este formato que nos gusta tanto. Y bienvenidos entonces a un nuevo podcast la próxima semana. Muy pendientes de todo el contenido y bueno, invitarlos a que no se pierdan estos espacios que son gratuitos para ustedes. Un abrazo a todos. Chao, feliz noche.